Hola, quiero explicar cómo es que se hace un gráfico en Excel usando este ejemplo que está en pantalla. Eh, la idea es que lo estudien para poder hacer el proyecto de manera correcta y que algunos de los comentarios que vean al proyecto pues sepan de dónde provienen. Vamos a hacer el ejercicio 1 que dice gráfico número 1, compare en vivienda y fuera de vivienda de todos los distritos. Bueno, en primer lugar, para hacer el gráfico hay que seleccionar datos. Generalmente hay que seleccionar por lo menos dos columnas. Una columna donde venga el origen del dato, o sea, el nombre del campo, y otra donde venga el dato propiamente. Por ejemplo, eso de compare en vivienda y fuera de vivienda se corresponde a estas dos columnas que están acá, que son la C y la E. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer un gráfico que compare las viviendas de todos los distritos en fuera de vivienda y fuera de vivienda, pues tendría que marcar este rango que estoy seleccionando. No debo marcar este de abajo porque estos datos son meramente estadísticos, son totales o son porcentajes o son promedios que nada tienen que ver con los distritos para el efecto del gráfico, entonces eso no hay que seleccionarlo. También está incorrecto hacer esto, seleccionar los datos sin incluir los encabezados, porque si no el gráfico va a generar algo que no sabemos qué es, porque no nos va a decir algunas partes o no nos va a indicar en el gráfico algunas partes que son específicas. Entonces, por ejemplo, hay que marcar el campo y los registros correspondientes. Para hacer el gráfico lo podemos hacer usando el tab insertar, el grupo de herramientas gráficos. Aquí vienen un montón de opciones de gráfico. Yo recomiendo usar la más sencilla porque cada gráfico tiene un origen de datos específico. No todos los datos sirven en todos los gráficos, ni los gráficos son para todos los datos. Entonces el gráfico más común es el de columna. Y aquí hay varias. Preferimos utilizar las columnas que vengan separados mejor. Por ejemplo, esta opción que se llama columna agrupada. Por ejemplo, también columna agrupada 3D y columnas 3D, porque si no se va a mostrar mezclado y va a ser un poco más difícil de interpretar para algunas personas. Por ejemplo, voy a usar el columnas 3D. Aquí cuando ustedes están pasando el mouse por encima se muestra un poco el gráfico para que tengan una idea de cómo es y escojan el que ocupan. Ahorita voy a escoger este y ahí está el gráfico, ¿verdad? Listo. Cuando el gráfico está de esta manera se le conoce como un gráfico, como un objeto en la hoja. O sea, ahorita estoy en una hoja y él está como un objeto, como si insertara una forma o insertara una imagen. El gráfico se ve pequeño, si lo quieren ver más grande pues estira, pero va a tapar información. Y si lo voy a mover a otro lugar dentro de la hoja, pues entonces no se va a ver todo el gráfico, tendría que desplazarme con la barra de desplazamiento para poder verlo. Entonces lo mejor sería poner el gráfico aparte en otra hoja, pero no es simplemente darle copiar y pegar, porque eso también se puede hacer, sino que convertirlo él en una hoja, o sea que el gráfico y la hoja sean lo mismo. Para eso tengo que seleccionar el gráfico para que me aparezca este tab diseño de color verde y voy a ir al grupo de herramientas ubicación y hago clic en el botón mover gráfico. Cuando hago clic me sale una ventana y en la ventana aquí me da las opciones. Por ejemplo, aquí pueden ver que él está como un objeto en la hoja que dice A, ahí, práctica 20. Si lo quiero mover a una hoja nueva, que él va a hacer el gráfico, también me da la opción de ponerle nombre a la hoja. Como en la práctica dice gráfico número 1, pues le voy a dejar también ese nombre, gráfico 1. Le doy a aceptar y vean cómo automáticamente el gráfico se pasa a una hoja, él solo, y él es una hoja completa. Ustedes no ven celdas, no ven nada más, solamente el gráfico. Aquí no se pueden hacer sumas, ni restas, ni nada, porque ven que se activa el botón de sumatoria, porque aquí no hay celdas, es simplemente el gráfico. Si me quiero devolver, me voy al botón, a la hoja correspondiente y hago clic. Y si quiero regresar al gráfico, hago clic en el botón de gráfico. ¿Ok? Ahora, este gráfico necesita tener ciertos elementos que yo llamo elementos mínimos de un gráfico para que se entienda, porque la idea de usar un gráfico es que con solo verlo, con la información que él muestra y los datos que da, uno entienda qué sucede. Y a este gráfico le falta información. Por ejemplo, aparece el título del gráfico, pero no dice nada más. Entonces, si ustedes quieren ponerle el nombre al gráfico, hacen un clic en el título, seleccionan, borran y ponen el nombre. Vamos a ponerle este nombre, gráfico número 1, en vivienda y fuera de vivienda. También necesitamos saber qué significan esos números que están aquí a la izquierda, este 900 y 800 y el 100.
Para eso vamos a ir al tab diseño y vamos a usar el grupo herramientas diseño de gráfico. En el botón agregar elemento gráfico, aquí ustedes pueden agregar todo lo que necesiten para que el gráfico esté completo. Por ejemplo, uno de los elementos mínimos ya está, que es el título, que ustedes lo pueden ver y aparece acá en título del gráfico. Está encima del gráfico, pues es superpuesto. No es correcto que no esté porque entonces no sabemos cómo se llama el gráfico. Vamos a agregarle ahora una cuestión que se llama título del eje. O sea, para que nos diga qué se corresponde a cada eje. El eje vertical, el primario, el profundidad, o puede ser el horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y y el de profundidad, perdón, el de profundidad es el eje Y, sí, perdón, y el profundidad es el eje Z. Pero aquí se llaman solo horizontal, vertical y profundidad para efectos de simplicidad. Vamos a activar el horizontal. Le doy un clic y aquí me aparece para poner nombre para saber qué significa Centro, Garzuela, Retiro, Distrito, Salamanca, Chantamarín, Tetuán, etc. En la hoja original vemos que esos son distritos. Entonces en este lugar lo que voy a colocar es el nombre de este eje que se llaman distritos. ¿Okay? Luego voy a agregar otra vez en el tab diseño, en agregar elemento de gráfico, un título del eje para el vertical primario y aquí vamos a llamar cantidad de personas, que yo supongo que a eso se refiere, porque si revisamos el gráfico pareciera que son personas que no tienen casa y que tienen casa. ¿Ok? También nos haría falta ver una línea que pase por acá de forma vertical para que divida cada uno de los grupos de cuadros, de columnas, porque aquí ustedes ven que pareciera que hay una agrupación, pero no estamos seguros. Para eso usamos las líneas de cuadrícula. Vean que ya está activado una, las horizontales principales. Voy a activar la vertical principal. En este caso pues vamos a activar todas las que tengan la palabra principal, que también habría que acomodar la de profundidad, ya que el gráfico es en 3D. Si el gráfico no es 3D, no tiene la opción de profundidad. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es la leyenda que aquí está, que es esta, que ya nos indica que son cada una de las columnas que ustedes ven con color. Para que se vea mejor podemos cambiar el formato del texto, hacerlo un poco más grande, cambiarle el tipo de la fuente o el color, como gusten. Igual para los ejes, para que se vean bien, que la idea es que se entiende, que se note todo eso, se hagan de notar. Y también se le pueden aplicar formatos. ¿Ok? Vamos a hacer otro gráfico en la hoja práctica 2. Vamos a hacer el segundo gráfico. Dice compara el total de todos los distritos. Hace un rato hicimos un gráfico sencillo, el primero, porque había que seleccionar con rangos continuos. Pero si tuviéramos que agarrar un rango que está más largo y están separados, ya estos se llaman rangos discontinuos. Eso en el material didáctico vimos que lo que se hace es primero seleccionar un rango. Después de que seleccionamos el primero, oprimimos la tecla control sin soltarla y seleccionamos el otro rango. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque no se puede, por ejemplo, seleccionar un pedacito del rango, luego oprimir control y marcar lo que sobra o lo que falta, porque si no, a la hora de hacer el gráfico no nos va a quedar bien. En eso sí hay que tener cuidado. ¿Ok? Hay que seleccionar de una sola vez, y si se selecciona mal, pues se deselecciona y se vuelve a seleccionar el primer rango sin tocar la tecla control, luego oprimo control sin soltar y selecciono el segundo rango. Otra manera rápida de hacer un gráfico sin tener que ir al tab insertar y buscar el gráfico es, después de seleccionar el rango, en el teclado oprimir la tecla de función F11. Cuando hago esto, automáticamente se genera el gráfico en una hoja nueva. La hoja nueva de gráfico, como el paso anterior que vimos que le dimos tab diseño, mover gráfico. En este caso no hay que hacerlo porque con F11 de una vez se mueve. Entonces cuando estoy haciendo el gráfico tengo que ahora aplicarle todos los elementos mínimos. En el tab diseño voy a buscar un botón que se llama diseño rápido. Aquí está a la par de de agregar elemento gráfico. En este botón aquí tenemos unos diseños rápidos que automáticamente me van a agregar algunos elementos del gráfico. ¿Ok? El diseño 9 para este tipo de gráfico que se llama columna me da todos los elementos mínimos menos uno. Me da el título, el rótulo del eje vertical, el del horizontal, y también está la leyenda, que la leyenda siempre tiene que estar. Me faltaría solo la línea cuadrícula vertical principal, que esta la agrego aquí,
en el botón agregar elemento gráfico, en el botón líneas de la cuadrícula, en vertical principal. Este gráfico es 2D, entonces no tiene profundidad. Igual si tuviéramos que usar otro gráfico que no fuera columnas 2D, sino tal vez columnas, por ejemplo, en el tab diseño, en el botón cambiar tipo de gráfico, ustedes aquí pueden seleccionar otro tipo de gráfico que no sea de columnas. Que no sea columnas, podemos usar barra, por ejemplo, circular, etcétera. Entonces si fuera, por ejemplo, columna, escojo cuál tipo quiero de columna y le doy a aceptar. Entonces me mostraría este columnas 3D. Si fuera de barras, selecciono el de barra, el que quiera de barras, y le doy a aceptar también, y aquí está el gráfico. Entonces todas esas opciones se pueden también alterar, todo se puede editar, no hay ningún problema con eso. Simplemente usamos el gráfico que nos pidan o el que más convenga utilizar, porque recuerden que les dije hace un rato que no todos los datos son para todos los gráficos y no todos los gráficos son para todos los datos. Entonces hay que saber, esto es parte de estudio de las que ven estadística, y esto no es parte de este curso. Lo que nos interesa es hacer simplemente gráfico. Lo voy a dejar en columnas porque es el que les dije que era el más sencillo y más fácil de entender, y ahí está. También podemos utilizar en algunos casos el estilo de diseño, que es el que se muestra aquí arriba, para cambiar los diseños de gráfico, pero no sé si ven que no puedo seleccionar ninguno, no tiene la opción de marcar ninguna opción de, valga la redundancia, de estilos de diseño. No puedo cambiar colores ni nada, por una razón muy simple. Este archivo de Excel está guardado en modo de compatibilidad, está en formato XLS de Excel 2003, y en Excel 2003 esto no existía, entonces por eso no funciona. Si yo quiero que esto me funcione, tengo que pasar a actualizar el archivo a la versión moderna. Para eso oprimo en el teclado F12 y voy a guardar. En este caso voy a hacerlo en el escritorio por conveniencia, y le voy a cambiar el tipo. El nombre, si yo quiero, lo cambio, si no, no. Lo que más interesa en este caso es el tipo, y el tipo que permite todas las opciones es la primera opción de tipo, que es libro de Excel, con la extensión XLSX. Aquí nada más le doy guardar y automáticamente el archivo se va a actualizar al formato más moderno, ¿okay? Y me deberían de funcionar todas las opciones. En caso de que no ocurra eso, puedo volver a intentarlo, darle F12, cambiar el tipo de archivo, cambiarle el nombre. Voy a ponerle aquí práctica gráficos. Ok, práctica gráficos, guardar, para que el archivo se actualice. Y si aún así no se actualiza, entonces tendríamos que cerrar Excel. Cerramos el programa, cerramos Excel y abrimos el archivo de nuevo. Y ahora sí pueden observar que aparece la barra activada. Entonces si le cambian el formato, automáticamente debería funcionar. Si no funciona, pueden probar con otro nombre, y si no, cierren Excel y lo vuelven a abrir. Eso va a depender mucho a veces del tiempo que tengamos de haber instalado Excel, que a veces ya comete algunos errores y se empieza a dañar, y hay cosas que no las hace como siempre. Pero lo más normal es que le hubiéramos dado F12, cambiamos el tipo y listo. Como pueden ver, ya nos dice arriba compatibilidad. Entonces todas estas opciones de estilos de diseño que me hacen el gráfico más bonito están activadas. Dependiendo de la versión de Excel que tengamos, van a haber más o menos opciones. Y también tenemos la opción de cambiar colores, por si no les gustan los colores que se muestran, los cambiamos ahí. Si el gráfico tiene más columnas, como en este caso, hay más opciones de colores, entonces se ve mejor. Eso depende entonces mucho del tipo de gráfico, de la cantidad de columnas que tenga, es monocolor, un bicolor, etc. ¿Sí? Vamos a hacer otro gráfico. Gráfico 3 dice compare el porcentaje de todos los distritos. Aquí también esto es con rango discontinuo. Selecciono el primero sin control. Ahora sí oprimo control sin soltar. Marco el campo y los registros. Y como ya vimos, le doy F11 y listo. Vamos a agregar los elementos mínimos del gráfico. Hasta el momento no he explicado 100% cuáles son. Por ejemplo, el primero es el título del gráfico. Vamos a poner aquí porcentaje en cada distrito. Es el título. Aquí vamos a poner porcentaje, que esto es lo que está mostrando ese eje. Aquí voy a poner abajo distrito,
y listo. Nos falta solamente la línea cuadrícula vertical principal. Recuerden que con el diseño 9 agrega casi todos menos uno. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos del gráfico? El título del gráfico, el título del eje vertical, el título del eje horizontal. Si el gráfico fuera en 3D, también el título de profundidad, la leyenda y la línea de las cuadrículas horizontal y vertical principal. Y si fuera en 3D, también el de profundidad. Entonces, esos serían los elementos mínimos del gráfico. Aquí también puedo hacer un cambio con los estilos, cambiar los colores y listo. En algunos casos, cuando cambio aquí los estilos de diseño, me va a quitar alguna que otra elemento mínimo, tienen que agregarlo. Para efectos del proyecto tienen que estar con los elementos mínimos del gráfico. En alguna parte ustedes verán que haga un gráfico con los elementos mínimos de un gráfico, es a esto a lo que me estoy refiriendo. Vamos a hacer otro gráfico. Número 4 dice: compare el total de los distritos Arganzuela y Salamanca. Aquí en este caso eso se puede hacer de dos maneras. Una es solamente seleccionando, que sería con rangos discontinuos, seleccionando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo los datos que me están solicitando. En este caso es los distritos de Arganzuela, el total. Entonces marco la celda B6, control la G6, Arganzuela y su total, Salamanca y su total, y le voy a dar F11 para que vean los valores, ok, y agrego los elementos mínimos del gráfico para que esté completo. Esta es una manera de hacer el gráfico. La otra manera sería seleccionar, como hemos seleccionado hasta ahora con rangos discontinuos, darle F11 y por acá en el tab diseño hay un botón que se llama seleccionar datos. Aquí podemos dar un clic y aparece esta ventana que es para volver a seleccionar el rango por si lo seleccionamos mal, pero también tiene la opción de que yo puedo aquí quitar checks de las cosas que no ocupo. Entonces yo no necesito, por ejemplo, centro, ni tampoco necesito Retiro, ni Chamartín, ni Tetuán. Me quedan solo Arganzuela y Salamanca. Le doy a aceptar y el gráfico me queda exactamente igual. Si ustedes comparan con el que acabo de hacer, son iguales. Si le acomodo los elementos mínimos, ahora sí son exactamente iguales, ¿ven? Entonces hay dos maneras de hacer esto. Una es solamente con los rangos, o la otra es seleccionar completo y ir quitando lo que no necesito. Y luego le pongo aquí todo lo que corresponde al gráfico. Se va a poner el título: gráfico totales de Arganzuela y Salamanca. Por aquí voy a poner, esto es el cantidad de personas, y abajo serían los distritos también, que son distritos. Me falta solo la línea de cuadrícula vertical principal y el gráfico está completo. Después uno puede decorar más los títulos y todo eso, pueden poner más efectos si quieren, ya eso es al gusto, etcétera. Voy con el último gráfico, dice: compare en vivienda y total de Retiro y Tetú. Aquí puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Voy a hacer la más sencilla, que es seleccionar los valores así con rangos discontinuos, perdón. Le doy F11 y después selecciono los datos. Dice que es Retiro y Tetú, entonces solo voy a dejar esos. Ya están los valores. Le doy el diseño 9, pongo otro formato para que se vea más bonito, le agrego la línea cuadrícula horizontal vertical principal, perdón, y el gráfico está completo. ¿Sí? Para imprimir un gráfico, pues simplemente le doy control P en el teclado, más rápido, escojo la impresora correspondiente. En este caso voy a escoger una impresora virtual como esta Microsoft XPS y le doy a imprimir. Como, bueno, puedo escoger también el tipo de tamaño de la hoja. En caso de que no sepa cuál es el tamaño de la hoja, pues lo escojo, si no lo dejo así. Le doy a imprimir y en este caso pues simplemente lo que me va a salir es una ventana para guardar el nombre del archivo, porque es una impresora virtual. Si ustedes no quieren imprimir el gráfico pero quieren hacer todo el proceso, usen la impresora XPS. Aquí le voy a poner impresión 1 y listo, lo doy a guardar. Y esto lo que me va a generar es un pequeño archivo de formato con extensión XPS que me va a mostrar como si fuera la hoja. En este caso la impresión XPS es muy parecida
a la impresión de un PDF. De hecho, bueno, ya esto actualmente creo que no lo trae más el Office porque está la opción PDF. Aquí está el XPS. Si lo quisieran guardar como un PDF, simplemente le damos F12 y en el tipo le ponemos PDF. Si quieren editar más opciones, aquí hay un botón opciones donde ustedes pueden decirle que quieren imprimir y cómo imprimirlo. Le doy guardar y la impresión debería salir después otra vez con el programa que normalmente nosotros vemos los PDF, que en mi caso se llama Foxit. Automáticamente él se va a abrir y me va a mostrar aquí la información. Se parece mucho al XPS. Y bueno, eso sería todo. Entonces recuerden, los elementos mínimos del gráfico son el título del gráfico, el rótulo del eje vertical, el rótulo del eje horizontal, las líneas de cuadrícula verticales y horizontales y la leyenda del gráfico. Y eso sería todo. Cualquier consulta pueden enviarme un correo electrónico. Gracias.